El CEO entra en pánico cuando el sistema falla, pero la conserje lo resuelve y deja a todos helados. Antes de que comience la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y no olvides suscribirte para más relatos como este. No funciona nada, gritó un ejecutivo de mediana edad, golpeando con desesperación su portátil. Estamos bloqueados, respondió una mujer del equipo de TI con el rostro desencajado. No tenemos acceso ni siquiera a los respaldos externos. Los murmullos crecieron como una ola hasta convertirse en gritos. Los teléfonos sonaban sin señal, las aplicaciones quedaban congeladas en pantallas negras y el caos se expandía desde el lobby hasta los pisos superiores. La tensión era palpable. En medio de ese escenario, Mariana observaba desde un rincón con su trapeador en la mano. Vestía el uniforme gris de limpieza, sus zapatos desgastados y el cabello recogido en un moño sencillo. Nadie la miraba, nadie nunca lo hacía. Para los demás, solo era la chica de limpieza que debía apartarse para no estorbar. Pero sus oídos captaban cada palabra que los ingenieros lanzaban con desesperación. Bloqueo de kernel, fallo de protocolos, malware en la red interna. Ella conocía esas expresiones. No eran simples tecnicismos sueltos, eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma en su mente. Se inclinó levemente hacia adelante y, sin poder contenerse, susurró. ¿Ya revisaron si es un bucle de desbordamiento? El silencio fue inmediato. Varias cabezas se giraron hacia ella. Un ejecutivo alto con corbata roja soltó una risa nerviosa. ¿Qué acaba de decir la limpiadora? Esto no es un juego, añadió otro con gesto de fastidio. No tenemos tiempo para tonterías. Mariana sintió el calor subirle a las mejillas. Estuvo a punto de retroceder cuando una voz distinta surgió entre el grupo. Era Gabriel Torres, un interno recién asignado al área de informática. Esperen, dijo levantando la mano. Lo que mencionó podría tener sentido. El comentario no calmó a nadie. La mayoría lo ignoró, demasiado ocupados gritándose entre sí. Mariana bajó la mirada, convencida de que había cometido un error al hablar. Sujetó con fuerza el trapeador como si fuese un escudo. Mientras tanto, en el piso más alto, la tensión alcanzaba su punto máximo. Alejandro Rivas, CEO de Choda Systems, caminaba de un lado a otro en la sala de juntas con el ceño fruncido y los puños cerrados. Era un hombre de porte imponente, acostumbrado a tener el control de cada detalle, pero esa mañana lo estaba perdiendo todo. Quiero respuestas ya, rugió golpeando la mesa de cristal con la palma de la mano. ¿Cómo es posible que un sistema con triple seguridad se desplome justo hoy? Los ingenieros tragaron saliva. Estamos intentando reiniciar desde los servidores externos, señor, pero los accesos están bloqueados en todos los niveles. Entonces, encuentren otra forma, bramó Alejandro. No me importa cómo lo hagan. El reloj avanzaba y los inversionistas conectados desde Tokio, Nueva York y Múnich seguían esperando. La reputación de Choda Systems se desmoronaba minuto a minuto. De vuelta en el lobby, Mariana se apartó hacia una esquina. Sacó de su mochila una libreta gastada de tapas azules. La abrió con rapidez y comenzó a garabatear. No eran dibujos al azar. Eran esquemas de circuitos, diagramas de flujo, símbolos y pequeñas líneas de código. Desde niña había aprendido su manera. Reparaba radios rotos que encontraba en la basura. Desarmaba celulares viejos que sus vecinos tiraban y pasaba horas en cibercafés baratos copiando tutoriales y probando algoritmos en computadoras lentas. No tenía títulos ni credenciales. Lo que sí tenía era un instinto que había desarrollado a fuerza de curiosidad y paciencia. Cada trazo en su libreta confirmaba lo que sospechaba. Aquello no era un error común. Era un ataque meticuloso planeado para golpear justo ese día. Y lo más inquietante, reconocía ciertos patrones. Fragmentos se parecían sacados de un algoritmo que ella misma había creado años atrás y que había compartido anónimamente en un foro olvidado. Un sudor frío recorrió su espalda. No podía decirlo en voz alta. Si alguien lo relacionaba con ella, la acusarían de estar implicada. Guardó el secreto y cerró la libreta. Respiró hondo, dio un paso al frente y dijo con voz baja pero firme, «Yo creo que puede intentar algo». El murmullo en el lobby se congeló. «¿Tú?», se burló un ejecutivo, «¿la mujer de limpieza frente al sistema más protegido de Alemania? Esto es ridículo». Gabriel dio un paso adelante. «No tenemos nada que perder. Déjenla probar». Los presentes se miraron entre sí con incredulidad. Nadie quería aceptar la idea, pero nadie tenía otra alternativa. Un guardia de seguridad tomó su radio. «El señor Rivas debe decidir esto». La noticia subió en segundos hasta la sala de juntas.
Alejandro escuchó el reporte y su expresión se endureció aún más. ¿Una empleada de limpieza? Repitió con desdén. Que alguien la saque de inmediato. Pero las cámaras del lobby transmitían en vivo a la sala de juntas. Alejandro se detuvo un instante, observando a la joven con uniforme gris, aferrada a su libreta. Había algo en su postura que le resultaba incómodo, una determinación que le recordó a sí mismo en sus inicios, cuando nadie creía en él. Se quedó en silencio unos segundos más y finalmente gruñó. «Denle 5 minutos. Ni uno más». Los guardias recibieron la orden y se apartaron. El murmullo en el lobby creció. Mariana respiró hondo y avanzó hacia el terminal principal. Gabriel le ofreció el asiento. Ella se sentó, apoyó la libreta a un lado y colocó las manos sobre el teclado. Los ingenieros la observaban con burla contenida. Algunos esperaban que hiciera el ridículo en segundos. Otros simplemente cruzaban los brazos. Mariana no los miró. Cerró los ojos un instante, alineó sus dedos con las teclas y abrió el sistema. El reloj empezaba a contar. En el lobby de Choda Systems, todos miraban expectantes a Mariana, sentada frente al terminal principal. El contraste era brutal. Una joven con uniforme gris, rodeada de ingenieros con trajes impecables y títulos universitarios, tenía ahora en sus manos la última esperanza de la empresa. Alejandro Rivas, desde la sala de juntas en el piso superior, observaba la transmisión en vivo. Su ceño seguía fruncido, la mandíbula apretada, los brazos cruzados. La idea de que una limpiadora estuviera frente al corazón digital de su compañía era, a primera vista, insultante. Pero había algo en la seguridad con que la joven colocaba sus dedos sobre el teclado que lo mantenía en silencio. ¿Está seguro de esto, señor?, se atrevió a preguntar un director financiero parado a su lado. Alejandro lo fulminó con la mirada. «Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo ha resuelto», respondió con voz cortante. «Denle su tiempo». En el lobby, Mariana respiró hondo y comenzó a teclear. Sus manos se movían con rapidez, pero no con torpeza. Cada comando estaba medido. Cada intento era calculado. Observaba las capas de bloqueo como si fueran puertas cerradas en una ciudad que conocía de memoria. Los ingenieros intercambiaban miradas incómodas. «Eso es un acceso a los registros ocultos», murmuró uno. «Imposible que lo haya encontrado tan rápido», dijo otro. Mariana no escuchaba los comentarios. Sus ojos estaban fijos en el código que se desplegaba. Reconocía trampas camufladas como accesos legítimos, supuestos atajos que en realidad eran callejones sin salida. Ya había visto ese estilo antes. Sabía cómo evitarlo. «El sistema no está caído», dijo de pronto, sin apartar la vista de la pantalla. «Está atrapado en un bucle que se repite una y otra vez, como si alguien hubiera escrito las reglas desde dentro». El silencio fue total. Un ingeniero bufó. «¿Y qué propones entonces?». Mariana apretó los labios y respondió. «Romper el bucle desde el núcleo». «¿El núcleo?», repitió otro incrédulo. «Eso es un suicidio digital». Alejandro escuchaba desde arriba. Sus ojos se clavaron en la pantalla de la transmisión. No era la primera vez que alguien mencionaba esa posibilidad, pero sí la primera vez que alguien lo hacía con tanta certeza. Mariana siguió avanzando. En la pantalla apareció un fragmento de código corrupto. Sus manos se tensaron. Era una secuencia idéntica a una que ella misma había diseñado años atrás. El corazón le dio un vuelco, tragó saliva y guardó silencio. No podía confesarlo. Nadie debía saber que parte de ese ataque estaba construido con piezas de su propio trabajo. Si lo omitía, la acusarían sin dudarlo. Apretó los dientes y continuó. Aisló el fragmento, creó una ruta secundaria y evitó el colapso del terminal. «Lo hizo», susurró uno de los ingenieros. «Porte abierto». Varias funciones básicas del sistema comenzaron a responder. En una de las pantallas auxiliares, un gráfico cambió de rojo a naranja. No era la victoria, pero sí la primera señal de que el sistema podía recuperarse. El murmullo recorrió el lobby. La incredulidad se transformaba en una mezcla de esperanza y vergüenza. En la sala de juntas, Alejandro se irguió y habló con voz firme. «Voy a bajar». Los directivos intentaron detenerlo. «Señor, no debería exponerse en medio de este caos». «Cállense», respondió sin siquiera mirarlos. El ascensor descendió con un zumbido metálico. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, todos se giraron. Alejandro Rivas entró acompañado de 2 guardias y el silencio se apoderó del lugar. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras se acercaba al terminal. Mariana sintió su presencia antes de verlo. No se atrevió a levantar la vista,
pero sabía que estaba justo detrás de ella. Alejandro se inclinó hacia la pantalla y habló con voz grave. «Explícame qué estás haciendo». Mariana tragó saliva, pero mantuvo la concentración. «El sistema no fue destruido, señor. Está congelado por un bloqueo interno que repite órdenes en un bucle. Si lo corto desde el núcleo, podremos recuperar el control». Alejandro la observó en silencio. «¿Cómo sabes todo eso? ¿Dónde lo aprendiste?» Ella apretó los labios. Tenía la respuesta verdadera en la garganta, pero no podía soltarla. «Lo aprendí sola y parte de ese código es mío. En cambio», dijo, «lo único que podía protegerla. Estudiando por mi cuenta. Aparatos viejos, foros, cualquier cosa que cayera en mis manos». Alejandro la miró fijamente. Había escuchado muchas excusas en su vida, pero aquella no sonaba a excusa. Sonaba a verdad. Uno de los directivos dio un paso adelante, nervioso. «Señor, esto es una irresponsabilidad. No podemos dejar que una empleada de limpieza maneje el núcleo de Tetznova». Alejandro se giró lentamente hacia él. «Lo irresponsable es dejar que ustedes sigan fracasando». El directivo bajó la cabeza derrotado. Nadie más se atrevió a hablar. Mariana siguió avanzando. Su respiración se aceleraba, pero sus dedos no se detenían. Cada línea de código era como un golpe en una puerta cerrada. Y cada puerta que se abría revelaba más de lo mismo. Fragmentos familiares, trozos de un pasado que había querido enterrar. El nudo en su estómago crecía. Era como pelear contra una versión oscura de sí misma. En la pantalla, otro nodo titiló y pasó de rojo a naranja. «Esto es increíble», murmuró un ingeniero. «Está desbloqueando rutas que ni siquiera conocíamos». Alejandro lo escuchó, pero no respondió. Seguía mirando a Mariana, intentando descifrarla. Había algo en esa joven que le resultaba incómodamente familiar. La determinación, la calma bajo presión, el desprecio absoluto por las jerarquías. Finalmente, Alejandro habló con voz firme y clara para que todos lo escucharan. «A partir de este momento, nadie interfiere. Ella está al mando». El silencio fue aún más profundo. Los ingenieros se miraron entre sí con asombro. Nadie discutió. La autoridad de Alejandro era absoluta. Mariana sintió un peso caer sobre sus hombros. Estaba aterrada, pero también aliviada. Por primera vez en su vida, alguien le daba un lugar, aunque fuera en medio del caos. El reloj seguía corriendo. El sistema aún no estaba salvado, pero algo había cambiado. La confianza de Alejandro Rivas, el hombre más poderoso de Chot Systems, estaba sobre ella. Y aunque nadie lo sabía, también pesaba sobre la línea más peligrosa de su secreto, el código que la había delatado ante sus propios ojos. El silencio en el lobby era casi absoluto. Solo se escuchaban las teclas bajo los dedos de Mariana y el zumbido de los ventiladores del servidor intentando sostener el sistema. Los ingenieros permanecían de pie en círculo, observándola con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la humillación. Nadie entendía cómo una mujer de limpieza había conseguido lo que ellos, con títulos y años de experiencia, no habían logrado. Alejandro Rivas se mantenía a menos de 1 metro, con la mirada fija en la pantalla. Había bajado desde la sala de juntas no para apoyar, sino para observar de cerca a esa joven que se había atrevido a desafiar la lógica de su empresa. Y aunque no lo admitía, cada minuto que pasaba sentía que estaba presenciando algo que escapaba a toda explicación. «¿Qué estás viendo ahora?», preguntó Alejandro con voz baja, pero firme. Mariana no apartó la vista del terminal. El sistema sigue atrapado en múltiples capas de bloqueo. Cada una está diseñada para parecer una ruta legítima, pero son trampas. El atacante las colocó para hacer perder tiempo a cualquiera que intentara arreglarlo. Uno de los ingenieros bufó, intentando restarle importancia. «Eso lo sabíamos desde el principio». «La diferencia», respondió Mariana sin levantar la voz, «es que yo puedo ver el patrón». El ingeniero cayó avergonzado. Alejandro lo notó y su mirada severa bastó para que no volviera a interrumpir. La joven siguió navegando entre los callejones digitales. En cada esquina encontraba algo que reconocía demasiado bien. Variables con nombres idénticos a los que usaba en sus viejas libretas. Secuencias que ella misma había inventado y publicado años atrás en un foro anónimo. El sudor le corría por la frente. Cada hallazgo confirmaba lo que temía. Estaba luchando contra un reflejo de su propio trabajo. El corazón le martillaba en el pecho. Podía sentir la tentación de confesarlo, de gritar la verdad. Ese código lo escribí yo, aunque nunca imaginé que alguien lo usaría así. Pero se contuvo. Si lo decía, la acusarían de traición. «Está reconociendo trampas que yo ni siquiera había detectado», murmuró un joven técnico, sorprendido.
Es como si ya hubiera visto este ataque antes, añadió otro. Alejandro escuchaba cada palabra. Frunció aún más el ceño y se inclinó hacia Mariana. ¿Lo has visto antes? Ella tragó saliva. Sus dedos siguieron tecleando, pero su voz salió suave. No exactamente, solo me resulta familiar. Alejandro la estudió en silencio. No creyó del todo en su respuesta, pero tampoco la desmintió. Había algo en la serenidad con la que trabajaba que no coincidía con la idea de una coincidencia. De pronto, una de las pantallas auxiliares en el lobby parpadeó. Varias funciones básicas cambiaron de color, del rojo absoluto al amarillo intermitente. Los ingenieros se agitaron. Está respondiendo. Algunas estaciones están volviendo en línea. El murmullo creció, pero Alejandro levantó la mano imponiendo silencio. Que nadie cante victoria aún, dijo con voz grave. Hasta que el núcleo responda, seguimos en peligro. Mariana asintió como si esas palabras fueran también para ella. Siguió adelante. Tecleaba comandos con precisión quirúrgica. Sus manos no temblaban, aunque por dentro la invadía un torbellino de miedo y determinación. Cada nueva capa que abría le revelaba más del estilo del atacante. No era una máquina, no era un equipo corporativo. Era alguien con una mente parecida a la suya, autodidacta, creativo, meticuloso. Lo que más la aterraba, alguien que había caminado los mismos pasillos digitales que ella años atrás, cuando aprendía sola en foros clandestinos. Esto no es un ataque corporativo, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Es personal. Alejandro giró la cabeza hacia ella. ¿Personal? Mariana asintió. El atacante no busca destruir datos ni robar información. Quiere demostrar que puede entrar y salir cuando quiera. Es un mensaje. El comentario provocó incomodidad entre los presentes. Nadie quería aceptar que estaban siendo usados como escenario de un desafío. ¿Y a quién va dirigido ese mensaje?, preguntó Alejandro. Mariana se detuvo un segundo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. En su interior, lo sabía. Era un mensaje para alguien como ella, para quien reconociera las señales escondidas. Pero no podía decirlo. A usted, señor, respondió finalmente. No al sistema. Alejandro apretó la mandíbula. No estaba del todo convencido, pero tampoco podía negar que tenía sentido. Mientras hablaban, Mariana encontró una nueva puerta oculta. Sus manos volaron sobre el teclado, escribiendo un comando que abrió un acceso inesperado. En la pantalla apareció un mapa de nodos interconectados. Algunos seguían en rojo, otros titilaban en naranja, pero una decena comenzó a iluminarse en verde. «¡Lo logró!», gritó uno de los técnicos. «Está abriendo los canales principales». Un murmullo recorrió el lobby. Por primera vez desde el inicio del desastre, la esperanza era tangible. Alejandro no apartaba la vista de Mariana. Había visto a cientos de empleados trabajar bajo presión, pero ninguno con esa calma, esa claridad. Lo más perturbador era la sensación de familiaridad. Algo en la postura de la joven, en la forma en que no titubeaba, le recordaba a sí mismo décadas atrás, cuando construyó la empresa con sus propias manos. Dio un paso hacia ella y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Desde ahora, nadie cuestiona lo que haga. Ella tiene el control absoluto. Los ingenieros bajaron la cabeza. Los directivos se removieron incómodos. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mariana, sin dejar de escribir, sintió un peso caer sobre sus hombros. No era solo responsabilidad, era visibilidad. Por primera vez en su vida, no era invisible. Los nodos verdes se expandían poco a poco en el mapa digital. El sistema respiraba de nuevo, pero el núcleo seguía bloqueado. Y Mariana sabía que lo peor aún estaba por venir. La firma escondida en el ataque, la huella que confirmaba lo que temía. Su propio pasado reflejado en la pantalla. Alejandro, de pie junto a ella, lo presentía. Esto ya no era un simple fallo técnico, era una batalla más humana que digital. Y estaba decidido a descubrir qué secretos escondía esa joven que había pasado de ser invisible a convertirse en la única que podía salvar su imperio. Lo que más sorprendía a todos no era el sistema recuperándose, sino que el propio CEO hubiera entregado poder absoluto a una mujer que hasta esa mañana era invisible bajo un uniforme gris. «Estás entrando demasiado hondo», murmuró un ingeniero con nerviosismo. «Si tocas el núcleo y fallas, todo se perderá». Mariana no se detuvo. «Si no entro al núcleo, el sistema nunca volverá a levantarse». El ingeniero iba a replicar, pero Alejandro lo fulminó con una sola mirada. «Déjala trabajar». El silencio regresó como un muro. Solo se escuchaba el golpeteo constante de las teclas.
Entonces Mariana se detuvo. En la pantalla brillaba un registro oculto. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba, un fragmento de código con una marca imposible de confundir. No era un nombre, no era una palabra. Era un conjunto de variables colocadas con un estilo que solo alguien como ella reconocería. Era como ver su propio reflejo en un espejo quebrado. Los recuerdos regresaron de golpe. Las noches sin fin en cibercafés, las libretas llenas de anotaciones, los foros clandestinos donde compartía algoritmos ingenuamente, convencida de que ayudarían a otros. Ahora estaban allí, usados como armas contra la empresa que ella trataba de salvar. Un escalofrío la recorrió. ¿Qué encontraste?, preguntó Alejandro inclinándose sobre la pantalla. Mariana tragó saliva. La verdad le quemaba en la garganta, pero no podía soltarla. Si lo hacía, la señalarían de cómplice. Una ruta directa al núcleo, mintió con firmeza. Es peligrosa, pero podría funcionar. Alejandro la observó en silencio, ojos entrecerrados. Llevaba décadas enfrentando rivales que ocultaban verdades. Reconocía esa mirada. Ella sabía más. Ocultaba algo. Hazlo, ordenó finalmente con voz grave. Mariana asintió. Sus dedos temblaron apenas, no de miedo a fallar, sino por el peso del secreto que cargaba. Tecleó rápido, aislando la firma y construyendo un atajo. Una alerta roja estalló en la pantalla. Acceso en riesgo. Nivel crítico. La tensión era insoportable. No podemos dejarla seguir, susurró un ingeniero lívido. Cállate, gruñó Alejandro sin apartar la vista de ella. Mariana presionó la última tecla. La pantalla parpadeó, como si el sistema dudara en respirar. Entonces, lentamente, el nodo central cambió de rojo a un naranja vibrante. «Está funcionando», gritó Gabriel. El nodo titilaba, luchando por volverse verde. Los ingenieros contenían el aliento. Alejandro dio un paso más. «Dime la verdad. ¿Cómo sabías que ese acceso existía?» «Reconocí un patrón», respondió ella sin apartar la vista. «No», la cortó Alejandro con dureza. «Eso no fue un patrón, fue una firma. Y la reconociste. Lo vi en tu rostro». El silencio cayó como un peso. Todos esperaban su respuesta. Mariana apretó los labios. No podía confesar que era casi idéntica a las suyas. «No sé de qué habla, señor», dijo al fin, con una firmeza que intentaba sonar convincente. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos más, hasta que el murmullo incómodo de los guardias lo distrajo. Finalmente asintió. «Entonces sigue». El nodo central brilló verde al fin. Una de las pantallas auxiliares estalló en gráficos dinámicos. Funciones críticas volvían a la vida. El murmullo se transformó en un estallido de voces. «El módulo principal está restaurado. La red responde». La esperanza iluminó los rostros. Alejandro levantó la mano y el ruido se apagó de inmediato. «No hemos terminado. El núcleo aún sigue cerrado». Mariana asintió. Había logrado lo imposible, pero lo peor estaba por venir. Al otro lado del sistema, alguien la estaba esperando. No era un rival corporativo. Era una sombra de sí misma. Alejandro lo presentía. Esa joven ocultaba un secreto capaz de haberla llevado hasta allí. Y aunque no lo decía, estaba decidida a descubrirlo. El nodo verde dio un respiro al lobby, pero Mariana sabía que solo era la primera victoria. El verdadero enemigo estaba más abajo, incrustado como raíces invisibles en el corazón del sistema. Se inclinó sobre el teclado. El sudor perlaba su frente, pero su mirada permanecía firme. «Si entras al núcleo, no habrá vuelta atrás», advirtió Alejandro. «O lo recuperamos todo, o lo perdemos para siempre». «Si no entro, ya está perdido», respondió Mariana. El silencio fue absoluto. Nadie más se atrevió a hablar. Alejandro la miró un largo instante y finalmente asintió. «Hazlo». Los comandos se volvieron más complejos. El sistema respondió con furia. Pantallas negras, mensajes de error en lenguas mezcladas, trampas absurdas diseñadas para agotar al adversario. Pero ella no caía. «Está sorteando las defensas como si conociera al atacante», murmuró un ingeniero incrédulo. Alejandro repitió esas palabras en su mente. Sí, no era solo una reparación. Era un duelo entre dos mentes iguales. Entonces Mariana se detuvo. En la pantalla apareció un conjunto de líneas que le cortó la respiración. Reconoció nombres de variables, estructuras de datos y hasta errores tipográficos que eran suyos, inconfundibles. Eran los mismos que había usado en sus libretas de adolescencia, los mismos que había compartido en foros oscuros, convencida de que nadie lo recordaría.
Sus manos temblaron sobre el teclado. No, susurró apenas audible. Alejandro lo escuchó. ¿Qué sucede? Mariana cerró los ojos un instante, intentando calmar el torbellino en su pecho. ¿Cómo decirlo sin condenarse? ¿Cómo admitir que estaba luchando contra un enemigo armado con sus propias ideas? Es un código muy personal, respondió al fin, eligiendo cada palabra con cuidado. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Personal? ¿Qué quieres decir? Mariana no contestó. Volvió a teclear. Cada línea la hundía más en su dilema. Aquello no era un caos improvisado, era una construcción meticulosa hecha con los ladrillos que ella misma había lanzado al vacío años atrás. El sistema reaccionó. Un muro final se levantó en la pantalla. La última barrera antes del núcleo. Un mensaje parpadeaba en rojo. No eres bienvenido aquí. El lobby entero se estremeció. Los ingenieros no podían creerlo. No era un simple algoritmo, era un desafío directo, casi humano. Alejandro apoyó la mano sobre la mesa. Este no es un ataque normal. Es un mensaje. Y tú lo sabes. Mariana sintió el corazón en la garganta. No respondió. Sus dedos siguieron buscando la grieta. Alejandro la observaba, y por primera vez en su rostro apareció una chispa distinta. Curiosidad con sospecha. Dime la verdad, Mariana, susurró, solo para ella. ¿Qué relación tienes con este ataque? La joven se congeló. El ruido del lobby desapareció. Solo escuchaba su propia respiración agitada y la pregunta colgando como espada sobre su cabeza. No podía confesarlo. No podía decir que parte de ese código era suyo, que años atrás lo había subido en un foro clandestino. Si lo admitía, sería vista como cómplice. Podría perderlo todo. No tengo ninguna relación, dijo al fin, firme en apariencia, aunque por dentro temblaba. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos más, como si quisiera atravesarla. Luego se apartó apenas y asintió. Muy bien. Entonces demuéstralo. Saca a Technova de esto. El reto estaba lanzado. No había marcha atrás. Mariana escribió un comando complejo que comenzó a erosionar el muro. El sistema reaccionó con violencia. Alarmas, mensajes críticos, intentos de cerrar el terminal. Ella resistió. Los ingenieros contenían la respiración. Algunos no podían evitar admirarla, otros aún dudaban. Poco a poco, el muro se resquebrajó hasta abrir una grieta. Una puerta digital apareció. Está dentro del núcleo, susurró un ingeniero. El lobby estalló en murmullos. Alejandro no celebró. Permaneció serio, brazos cruzados, estudiándola como si cada segundo confirmara que no era quien aparentaba. Mariana respiró hondo. Había entrado al lugar más peligroso del sistema. Allí no existía margen de error. Y lo más inquietante, cada línea confirmaba que el enemigo hablaba su mismo lenguaje. El núcleo latía en la pantalla como un corazón vivo. El ataque estaba allí, incrustado en lo más profundo, esperándola. Alejandro lo intuía. Ella ocultaba más de lo que decía. Y pensó en silencio, voy a descubrirlo. El núcleo apareció como un entramado palpitante, nodos encendiéndose y apagándose como venas digitales. No era un bloque estático, era una criatura que respondía, que se adaptaba, que contraatacaba. Mariana tragó saliva, pero no retrocedió. Había esperado este momento desde que tomó el teclado. Cada capa anterior había sido un ensayo. Ahora estaba en el verdadero campo de batalla. Está dentro, susurró un ingeniero. Si comete un error, el sistema quedará atrapado en un bucle infinito, añadió otro. Alejandro los oyó, pero no apartó los ojos de ella. Recta, respiración controlada, dedos seguros. No improvisaba, seguía una lógica que solo ella conocía. ¿Qué ves? Preguntó él con voz baja. Trampas disfrazadas de funciones legítimas. Archivos que parecen seguros, pero encierran corrupción. Rutas falsas. Lazos cerrados. Todo diseñado para perderte. ¿Y cómo sabes diferenciarlos? Ella vaciló. La verdad era peligrosa. Los reconocía porque eran suyos. Cicatrices de una escritura personal. Porque no están bien integrados. Son forzados. Si miras de cerca, se nota. Los ingenieros se miraron incrédulos. Lo que para ellos era un laberinto indescifrable, para ella era terreno familiar. Mariana desmanteló un bloque, arrancando líneas defectuosas como cables oxidados. El sistema rugió. La pantalla en rojo, alertas críticas. Side, ordenó Alejandro. Ella obedeció. Ejecutó un comando y la trampa colapsó. Tras segundos de tensión insoportable, el bloque cedió.
Un nodo verde parpadeó en la pantalla. El lobby estalló en murmullos. Lo había logrado. Pero Mariana no celebró. Sabía que quedaban muchas capas. Avanzó hacia otro nodo y encontró algo aún más perturbador. Un comentario en texto plano. Una sola frase. No es cuestión de romper, es cuestión de ser la puerta. Su corazón se detuvo. Era la misma frase que había leído en aquel foro prohibido, la misma que había copiado en una libreta vieja. El teclado casi se le resbaló. No era coincidencia. El atacante había recorrido los mismos pasillos digitales que ella. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro al notar su respiración alterada. Nada, solo otra trampa. Él no se dejó engañar. Esa evasiva confirmaba que ocultaba algo. Mientras ella trabajaba, retrocedió un paso y miró a su alrededor. Vio a sus empleados rígidos, vencidos por la incapacidad de seguirle el ritmo. Vio a los guardias tensos, esperando órdenes. Y volvió a mirarla. Un recuerdo lo golpeó. Él mismo, a los 16 años, en una biblioteca de Hamburgo, sin dinero ni respaldo, hojeando en secreto un libro viejo de programación mientras los demás se reían. Recordó la rabia de ser invisible, la furia que lo llevó a construir un imperio desde la nada. Mariana era un espejo de ese recuerdo. Una versión distinta, salida de otro rincón del mundo, pero con la misma obstinación ardiendo en los ojos. La voz de un ingeniero lo sacó de sus pensamientos. Señor, si falla en este nivel, el sistema quedará inutilizado. Alejandro no apartó la vista de Mariana. Entonces no fallará. Ella no escuchó la conversación. Estaba sumida en el código, navegando entre estructuras que parecían diseñadas para burlar a cualquiera que no entendiera su lógica. Los atacantes habían sido inteligentes, pero también dejaron rastros. Rastros que solo alguien como ella podía leer. Otra capa cedió y Mariana lo anunció en voz baja, casi para sí. En la pantalla, un nodo se iluminó en verde. Poco a poco el núcleo se limpiaba. Los ingenieros murmuraban incrédulos. Gabriel sonrió aliviado desde un rincón, aunque no se atrevió a intervenir. El verdadero diálogo se daba en silencio, entre Mariana y Alejandro. Él la observaba como quien examina la grieta de un muro que siempre creyó perfecto. Sabía que esa joven había aparecido de la nada, rompiendo las lógicas de su empresa y escondiendo algo más. Finalmente habló, bajo pero claro. Cuando todo esto acabe, tú y yo vamos a hablar. Un escalofrío recorrió a Mariana. No levantó la vista, pero entendió que Alejandro ya había visto demasiado. El núcleo parpadeaba con más fuerza. La batalla apenas empezaba. Pequeña pausa para los que revisan comentarios. Escriban la palabra pretzel. Quiero ver cuántos de ustedes siguen la historia hasta aquí. En la pantalla, el núcleo latía como un corazón cansado. Cada nodo que Mariana limpiaba liberaba al sistema, aunque zonas en rojo brillaban como heridas abiertas. El aire en el lobby era tan denso que nadie se movía. Cada sonido venía del teclado bajo sus dedos. Sus ojos ardían de cansancio y obsesión. No podía fallar, no solo porque la empresa dependía de ella, sino porque sentía que peleaba contra alguien que hablaba su mismo idioma. Alejandro permanecía a su lado, brazos cruzados, mirada firme. Nadie se atrevía a interrumpir. La batalla ya no estaba en manos del equipo de Ti, sino de esa mujer salida de las sombras. De pronto, aparecieron líneas que no se parecían a nada visto antes, comandos ocultos disfrazados de registros inofensivos. Mariana los reconoció enseguida. No eran trampas, eran un mensaje. Tecleó un comando y el texto se reveló. No es cuestión de fuerza, es cuestión de entender el silencio entre las líneas. Si has llegado hasta aquí, es porque piensas como yo. La sangre de Mariana se heló. No era un error ni un señuelo. Era una firma personal, escrita como si hablara con ella. Sus manos se detuvieron. El murmullo del lobby creció. Los ingenieros se inclinaban sobre las pantallas. ¿Qué es eso?, preguntó uno con voz temblorosa. Alejandro se inclinó también. Explícalo. Es un mensaje dejado por el atacante. ¿Un mensaje para quién? Ella dudó. Sentía todas las miradas clavadas en su nuca. Finalmente dijo con cautela: para cualquiera que llegara hasta aquí. Alejandro no apartó sus ojos de ella. No, ese mensaje no está escrito para cualquiera. Está escrito para alguien en específico. Y tú lo sabes. El silencio fue brutal. Mariana volvió al teclado fingiendo concentración, aunque su respiración la delataba. Recordó noches en cibercafés copiando código en foros anónimos, la ingenua alegría de ver sus algoritmos compartidos, y ahora la certeza de que alguien los había tomado para convertirlos en un arma.
No podemos detenernos aquí, dijo con firmeza. Si dejo este nodo abierto, el atacante podrá volver a entrar. Alejandro no respondió. La miraba, sabiendo que esa joven no luchaba contra un enemigo cualquiera, sino contra un reflejo de sí misma. Mariana comenzó a desmantelar la capa donde estaba incrustado el mensaje. El sistema reaccionó con violencia, alarmas, advertencias rojas, intentos de expulsarla. Pero ella respondió con comandos que sellaban rutas y cerraban accesos. Los ingenieros la miraban boquiabiertos. «Está anticipando cada movimiento», susurró uno. Alejandro levantó la mano y el lobby enmudeció. Mariana dio la orden final. El mensaje del atacante se deshizo como tinta en agua. El nodo brilló en verde. Pantallas auxiliares mostraron datos restaurados y servidores que volvían a responder. Gabriel exclamó, «¡Lo está logrando!». Pero Alejandro no celebró. Se inclinó hacia Mariana y murmuró, «Ese mensaje no fue para mí. Fue para ti». Ella se estremeció. Siguió escribiendo, aunque sabía que Alejandro había acertado. El atacante no buscaba ejecutivos ni a ingenieros. Buscaba a alguien como ella. «Cuando terminemos aquí», añadió él en voz baja, «me vas a contar toda la verdad». El sistema seguía reaccionando. Cada nodo verde devolvía funciones a la empresa. El lobby se llenaba de exclamaciones y pantallas reactivadas. Pero Mariana no sonreía. Sabía que aún quedaba un candado, la última barrera. Detrás, más mensajes, más fragmentos de su pasado convertidos en armas. Alejandro lo presentía también. Por primera vez en años, se sintió vulnerable. La clave de todo estaba frente a él. Esa joven que nunca debió estar allí, pero que era la única capaz de hacerlo. El núcleo brillaba como un corazón al borde del colapso. Solo quedaba un candado. Todo lo demás regresaba poco a poco. Correos, accesos, comunicaciones internas. Pero mientras ese candado siguiera cerrado, el riesgo de que el enemigo retomara el control era absoluto. Mariana sabía que estaba frente a la parte más peligrosa. Sus ojos ardían de cansancio, aunque lo que la sostenía era más fuerte. La necesidad de demostrar que podía hacerlo, aunque la verdad la golpeara sin piedad. Ese candado llevaba su huella, reconocía la estructura, el estilo, hasta los errores. Era suyo, aunque nunca lo hubiera puesto allí. Alejandro Rivas permanecía a su lado, con la seriedad de un juez que define un destino. No había rabia en su rostro, solo dureza y expectativa. Había visto a cientos caer bajo presión, pero esa joven luchaba distinto. No lo hacía por dinero ni fama, sino contra su propia sombra. «Ese último candado», murmuró Alejandro, «tiene algo diferente». Mariana apenas asintió. «Sí, es más personal». «¿Personal?», repitió él, inclinando el rostro. Ella no respondió. Sus dedos temblaban sobre el teclado, no por miedo al sistema, sino por lo que significaba abrir esa puerta, la confirmación de que alguien había usado su trabajo para forjar un arma contra la empresa más poderosa de Alemania. Los ingenieros intercambiaron miradas tensas. Uno se adelantó. «Señor Rivas, no podemos dejar que arriesgue el núcleo. Si falla, perderemos todo». Alejandro giró lentamente. Su mirada lo hizo retroceder. «Lo que no podemos permitir es quedarnos paralizados. Ella es la única que ha llegado hasta aquí». El ingeniero cayó en silencio. El resto bajó la vista. Mariana tomó aire y comenzó. El candado reaccionó con violencia. Advertencias en rojo inundaron la pantalla. Acceso prohibido. Error fatal. Reinicio inminente. Era como si el sistema rugiera contra ella. El lobby entero se tensó. Algunos retrocedieron un paso, como si temieran un estallido físico. «Está activando un protocolo de autodestrucción», susurró un técnico. Mariana lo sabía. Ese candado estaba diseñado para intimidar, para hacer retroceder. Pero también conocía su punto débil. Lo había construido así, años atrás, cuando creía que sus juegos de lógica jamás serían usados en algo real. «¿Puedo romperlo?», murmuró. Alejandro se inclinó. «Entonces hazlo». Mariana apretó los labios y siguió. Sus manos volaban, certeras. Cada comando golpeaba la base del candado. El sistema rugía, la pantalla titilaba, símbolos extraños aparecían en secuencia. Alarmas resonaban en las estaciones. Un directivo gritó: «Esto es un suicidio digital. ¡Deténgase!». Alejandro lo fulminó con furia por primera vez. «¡Cáese!». Su voz tronó en el lobby. «Ella está a cargo. Si no confía, márchese». El silencio cayó de golpe. Nadie replicó.
El respeto y el miedo hacia Alejandro eran absolutos, y su apoyo Mariana incuestionable. Entonces ella tecleó el comando final. El candado vibró, resistiéndose como una puerta trabada. Por un instante pareció indestructible. Luego se desmoronó. La pantalla se tiñó de verde. El núcleo parpadeó y, por primera vez desde el inicio del ataque, todo el sistema mostró estabilidad. Servidores muertos respondieron de inmediato. Las luces de las oficinas parpadeantes volvieron a encenderse con fuerza. Los correos fluyeron. La red entera de Chuknoda Systems regresaba a la vida. El lobby estalló en murmullos incrédulos. Algunos aplaudieron tímidamente, otros exhalaron aliviados. Gabriel sonrió con fuerza. Los ingenieros humillados callaron. Alejandro no se movió. Observó la pantalla, luego a Mariana. Su voz, grave y clara, recorrió la sala. Tetznova está de pie otra vez, gracias a ella. El eco de sus palabras llenó el lobby. Mariana bajó las manos del teclado. Exhausta, respiró hondo y cayó. Alejandro dio un paso hacia ella. Sus ojos se clavaron en los suyos. Ahora sí, vamos a hablar. Un escalofrío recorrió su espalda. Su secreto ya no podía permanecer oculto. Alejandro no era ingenuo. Había visto en su rostro lo que implicaba ese código y estaba decidido a arrancarle la verdad. El lobby estaba en euforia contenida. Pero para Mariana todo se reducía a una certeza. Había salvado la empresa. Sí, pero había dejado expuesta la parte de sí misma que juró enterrar. Y frente a ella estaba el hombre que jamás aceptaba medias verdades. El caos parecía apagarse. Las pantallas y servidores respondían. La gente respiraba como si volviera de un naufragio. Pero en el aire quedaba otra tensión, más densa que los aplausos o los suspiros. Todo comenzaba a reactivarse poco a poco. Correos, accesos, comunicaciones internas. Pero mientras ese candado siguiera cerrado, el riesgo de que el enemigo retomara el control era total. Mariana sabía que estaba frente al tramo más peligroso. Sus ojos ardían de cansancio, aunque lo que la sostenía era más fuerte, la necesidad de probar que podía hacerlo, aunque la verdad la golpeara con crudeza. Ese candado llevaba su huella. Reconocía la estructura, el estilo, incluso los errores. Era suyo, aunque nunca lo hubiera escrito allí. Alejandro Rivas permanecía a su lado, con la severidad de un juez que dicta sentencia. No había rabia en su rostro, solo dureza y expectativa. Había visto a cientos caer bajo presión, pero esa joven peleaba distinto. No lo hacía por dinero ni reconocimiento, sino contra su propia sombra. Ese último candado, murmuró Alejandro, tiene algo diferente. Mariana asintió apenas. Sí, es más personal. ¿Personal? Repitió ladeando el rostro. Ella no respondió. Sus dedos temblaban sobre el teclado, no por miedo al sistema, sino por lo que significaba abrir esa puerta. Confirmar que alguien había usado su trabajo como un arma contra la empresa más poderosa de Alemania. Los ingenieros se miraron tensos. Uno se adelantó. Señor Rivas, no podemos dejar que arriesgue el núcleo. Si falla, perderemos todo. Alejandro giró lentamente. Su mirada lo silenció al instante. Lo que no podemos permitir es quedarnos paralizados. Ella es la única que ha llegado hasta aquí. El ingeniero retrocedió. El resto bajó la vista. Mariana respiró hondo y comenzó. El candado reaccionó con violencia. Mensajes en rojo inundaron la pantalla. Acceso prohibido. Error fatal. Reinicio inminente. El sistema rugía contra ella. El lobby entero se tensó. Algunos dieron un paso atrás, temiendo una explosión real. Está activando un protocolo de autodestrucción, susurró un técnico pálido. Mariana lo sabía. Ese candado estaba hecho para intimidar, para frenar, pero también conocía su punto débil. Lo había diseñado años atrás, cuando creía que sus juegos de lógica jamás tendrían consecuencias. ¿Puedo romperlo?, murmuró. Alejandro se inclinó. Entonces hazlo. Mariana apretó los labios y siguió. Sus manos volaban, certeras. Cada comando era un golpe directo. El sistema rugía, la pantalla parpadeaba, símbolos extraños se desplegaban. Alarmas resonaban en todas las estaciones. Un directivo estalló. Esto es un suicidio digital. Deténgase. Alejandro lo fulminó con furia. Cáese. Su voz retumbó en el lobby. Ella está a cargo. Si no confía, márchese. El silencio cayó de inmediato. Nadie osó replicar. Alejandro imponía respeto y miedo absolutos, y su apoyo a Mariana era incuestionable. Entonces ella lanzó el comando final.
El candado vibró, resistiéndose como una puerta sellada. Por un instante pareció indestructible. Luego se quebró. La pantalla se iluminó de verde. El núcleo parpadeó y, por primera vez desde el inicio del ataque, todo el sistema recuperó estabilidad. Servidores muertos despertaron de golpe. Las luces parpadeantes de las oficinas se encendieron con fuerza. Los correos fluyeron otra vez. La red de Chuknoda Systems volvía a la vida. El lobby estalló en murmullos incrédulos. Algunos aplaudieron, otros exhalaron aliviados. Gabriel sonrió con fuerza. Los ingenieros humillados callaron. Alejandro no se movió. Observó la pantalla, luego a Mariana. Su voz, grave y clara, llenó la sala. Tetznova está de pie otra vez, gracias a ella. El eco atravesó cada rincón. Mariana bajó las manos del teclado. Exhausta, respiró hondo y cayó. Alejandro avanzó un paso. Sus ojos se clavaron en los de ella. Ahora sí, vamos a hablar. Un escalofrío recorrió su espalda. Su secreto ya no podía permanecer oculto. Alejandro no era ingenuo. Había visto en su rostro lo que implicaba ese código y estaba dispuesto a arrancarle la verdad. El lobby vibraba entre euforia y desconcierto, pero para Mariana todo se reducía a una certeza. Había salvado la empresa, sí, pero había dejado expuesta la parte de sí misma que había jurado enterrar. Y frente a ella estaba el hombre que jamás aceptaba medias verdades. El caos parecía disiparse. Pantallas y servidores respondían, empleados respiraban como si regresaran de un naufragio. Pero en el aire quedaba otra tensión, más densa que los aplausos o los suspiros. Por primera vez en toda la mañana, Alejandro esbozó una ligera sonrisa, casi imperceptible. Entonces encajarás perfectamente aquí. El lobby entero volvió a estallar en aplausos. Mariana, todavía incrédula, se levantó de la silla. Sus piernas temblaban por el cansancio, pero su corazón estaba firme. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Alejandro se volvió hacia los demás y habló con voz solemne. Que este día quede grabado en la memoria de todos. Chuknova Systems se salvó no por las máquinas ni por los títulos, sino por el talento que nadie quiso ver, y a partir de hoy no volveré a cometer ese error. El aplauso final fue ensordecedor. Mariana salió del terminal con el uniforme intacto, pero con una nueva identidad reflejada en los ojos de todos los presentes. Había pasado de ser invisible a convertirse en la mujer que había salvado una empresa entera y, más allá de eso, había recuperado algo que creía perdido. La certeza de que su talento sí tenía valor. Mientras salía del lobby con la libreta azul bajo el brazo, Alejandro Rivas la observó con respeto. Sabía que la historia de Tetznova acababa de cambiar para siempre gracias a ella. Y en ese momento, Mariana comprendió algo aún más profundo. No solo había salvado un sistema, sino que había dejado claro que su voz y su ingenio no podían ignorarse jamás. Si esta historia te inspiró y te hizo sentir la tensión de cada instante, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito y cómo te hizo sentir. Tu opinión nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, llenas de emoción y superación.